Vamos a cambiar completamente de tema aquí en Noticias 24. El Consejo para la Transparencia inició investigaciones sumarias contra las subsecretarías de Turismo, Derechos Humanos y Cultura debido a incumplimiento en torno a indicadores de acceso a la información pública. Se habla de un desempeño inferior al 80% de las obligaciones contempladas por ley de transparencia. Se descubrió también, por ejemplo, que ninguno de los tres organismos mantiene publicadas las estructuras orgánicas ni tampoco presupuestos y gastos que se han efectuado durante el año. Para hablar del tema, estamos en contacto hasta ahora en Noticias 24 con Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia. Bernardo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. A ver, lo primero, entrar en los números. ¿Qué es lo que se le exige a las subsecretarías en términos de transparencia, lo que estamos hablando? Para que nos entreguen una primera reflexión respecto a lo que ustedes están entregando y están, entre comillas, denunciando. A ver, las subsecretarías conforman parte de los 24 ministerios del gobierno. Lo que nosotros fiscalizamos a la subsecretaría es lo mismo que vamos a hacer y hacemos anualmente en el gobierno central, a nivel regional y a nivel municipal. Es decir, no es muy distinto a lo que enfrentan en términos de obligaciones los tres niveles del Estado. Y eso en términos más o menos, ¿qué es lo que significa en la práctica? ¿Qué es lo que tienen que publicar? Para quienes nos estén viendo en pantalla, ¿cuáles son las exigencias en términos de transparencia que deben cumplir para obviamente cumplir con lo que los mandata la ley? No, por cierto, es lo primero, y probablemente es lo que sea y fue desde un inicio el portal de transparencia desde el 2013 a la fecha, es saber cuánto ganan esos funcionarios públicos, qué funciones tienen, cuándo fueron contratados, y lo clave en aquello es que además tienen que publicar su estructura orgánica. ¿Todos los funcionarios de las subsecretarías? ¿Todos los que trabajan ahí? Ya. Todos los funcionarios. Porque si algo a mí me va a interesar como ciudadano, bueno, es saber, está bien. Probablemente tenga conocimiento del ministro, tenga conocimiento del subsecretario o subsecretarios. Pero bueno, ¿y cuántas divisiones, cuántos departamentos, qué personas están ahí? Y así sucesivamente. Todos. Sea planta, contratas u honorarios. Ya, da lo mismo. Entonces, el tipo de contrato, todos. Da lo mismo, cualquiera de los tres tipos de contratos a los que están afectos los funcionarios del Estado. Un año, 20 años trabajando en su secretaría, da igual. Exactamente. Primero porque toda esa información debe subirse mensualmente. Ya. Todo ciudadano que entre y mire, por ejemplo, la Subsecretaría de Turismo, la de Derechos Humanos y de las Culturas y las Artes, tiene que tener la misma información. Y la primera es sobre las remuneraciones y las características del personal, porque las personas legítimamente pueden saber, a ver, ¿por qué esta persona gana tanto? Ah, eso correlaciona con su nivel profesional, es decir, es profesional. Y si es profesional, ergo, uno podría plantear que si es administrador público, abogado o ingeniero, la función que cumple deriva de aquella formación profesional. ¿Se entiende el punto? Entonces, claro. Cuando avanzamos en la estructura orgánica, también saber la jerarquía, los cargos, quiénes los tienen, pero además saber qué bonificaciones reciben, quiénes están y conforman, por ejemplo, el COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil del respectivo ministerio, los mecanismos de participación ciudadana. Cuando yo estoy haciendo un proyecto de ley o quiero hacer una consulta, bueno, ¿cómo participan? ¿Cuál es el presupuesto asignado? ¿Cuáles son los gastos de representación, protocolo, ceremonial? Y así sucesivamente. Lo clave, por ejemplo, los contratos con efecto sobre tercero, en términos de, a ver, ¿cuáles son las contrataciones no sometidas al sistema de compras públicas? ¿Qué transferencias hace usted? ¿Qué actos y resoluciones con efecto, como decía recién, sobre terceros, subsidios, beneficios, nómina de beneficiarios? A veces las personas legítimamente se preguntan, bueno, ¿y quiénes son los beneficiarios de los fondos concursables de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes? Y algo tan importante como ello, debe estar disponibilizado. Yo quiero saber finalmente. Debe estar, perdón, Bernardo, disponibilizado si es que una persona lo consulta o debe estar, si uno busca, inmediatamente estar ahí publicado. Tal cual. Lo segundo, es decir, yo debo saber, por ejemplo, si terminó un concurso, pongamos, sobre cine, sobre artes específicas o más generales, ¿quiénes fueron los ganadores? ¿Quiénes ganaron? Disponibilizar, por ejemplo, todo el sistema que permitió efectivamente llegar a esa resolución. Y por defecto, toda aquella información que caracteriza aquello que van a hacer aquellas personas que obtuvieron estos beneficios. Y en estas tres subsecretarías, estamos hablando de turismo, derechos humanos, cultura y las artes, ¿cuánto no se cumplió
Y también lo que es importante, ¿qué tipo de documentos no había acceso a ellos? A ver, lo primero que nos va a llamar la atención es que la Subsecretaría de Cultura y las Artes tenga un 60.64% de cumplimiento. Ya. Primero porque esto no es opcional. Esto no es decir, oiga, no mire, oye, pero usted tiene el 90%, que bien. No. Aquí, aquello que pudiera parecernos importante para los efectos de la ley, para los efectos del cumplimiento de aquello, es el 100%. Porque esta es transparencia activa que yo tengo que tener disponibilizada para que los ciudadanos, los chilenos o cualquier persona y de cualquier país, independientemente incluso, que haga el control que estime conveniente en términos de acceder a esa información. Eso por de pronto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la Subsecretaría de la Cultura y las Artes? Lo que acabamos de decir recién, la nómina de beneficiarios, por ejemplo. Es un tema que llama la atención que no esté disponibilizado. Los contratos sobre efectos sobre terceros, los subsidios que puedan entregar, es decir, asignaciones directas a grupos beneficiarios y qué beneficios propios hay, por ejemplo, y cómo se está ejecutando el presupuesto. Gastos de representación, bueno, a dónde he viajado, qué he gastado, cuánto tengo de protocolo y ceremonial. Entonces, cuando hablamos de la estructura de lo que les falta, ellos tienen 11 ítems obligatorios incumplidos, que no es un número importante. Pero si usted piensa, por ejemplo, que si 14 es el máximo, tener 11, tener 18, no da lo mismo. Bernardo, ¿alguien alcanzó alguna subsecretaría al 100% o es difícil de alcanzar? No es difícil porque es transparencia activa. Ya. De hecho, en general el cumplimiento que nosotros observamos para los efectos de la aplicación de la ley, en general es alto. ¿Del orden Pero de es cuánto? alto. Lo que pasa es que si uno da, en general, asignación por puntaje, estamos hablando de un promedio del 80%. Ya. El punto está en que no da lo mismo cuando yo entrego información sobre bonificaciones y beneficiarios a cuando estoy entregando información respecto a resoluciones con efectos sobre terceros. Respecto, por ejemplo, a protocolo y ceremonial, que para muchas personas podría ser irrelevante, pero dentro de las 34 subsecretarías, obviamente, lo que nos va a importar es que ese diferencial de 20 puntos, por ejemplo, puede tener y suele tener la información de mayor importancia no considerada. Un buen ejemplo de eso, por ejemplo, vuelve a ser, por ejemplo, el caso de la Subsecretaría de Turismo, que tiene un 74.56% de cumplimiento. ¿Y por qué? Porque, y esto es lo clave, bueno, los mecanismos de participación ciudadana, el presupuesto asignado, las modificaciones, los gastos de representación, y volvemos otra vez a los problemas de desactualización de actos y resoluciones con efectos sobre terceros. Probablemente a muchos también les llame la atención el que no esté disponibilizado la gestión presupuestaria, es decir, oiga, pero mire, se inicia el primer año, ya, pero yo quiero ver cuánto del presupuesto que recibió la Subsecretaría de Turismo se cumplió a diciembre, al 100% de ejecución presupuestaria, al 80%, al 90%, y eso tiene que ver con cómo yo puedo evaluar la implementación de las políticas en cada una de las subsecretarías. Sí, Bernardo, esto es un recuento, ¿solamente el año 2024? Así es, nosotros todos los años fiscalizamos a las subsecretarías. Primero, para quienes nos escuchen, es muy importante que tengan presente que el subsecretario normalmente es el jefe de servicio dentro del ministerio. Las subsecretarías son las responsables de la gestión del ministerio, pudiendo haber secretarías más específicas, más estructuradas, digamos. Pero es el subsecretario quien, como jefe de servicio, tiene la responsabilidad de la gestión administrativa, financiera del ministerio. Y en el caso, por ejemplo, sí, de lo que estamos hablando, turismo, derechos humanos, cultura y las artes, ¿esto es un comportamiento que podríamos encasillarlo solamente al 2024 o algo, o puede haber una tendencia en el tiempo? Yo creo que hay una hay una tendencia en el tiempo. ¿Ya? Es decir, nosotros notificamos a cada una de estas subsecretarías a que en 30 días debe dar cumplimiento a las observaciones, o dicho de otra manera, resolver aquello que nosotros les estamos diciendo que deben corregir. Entonces, porque si no se arriesgan a sanciones que van desde el 20 al 50% de la remuneración mensual bruta del infractor, en este caso el subsecretario, y quien tenga responsabilidad directa en el no cumplimiento de esta obligación. ¿Y se corrige cuando de se transparencia. Sí, se corrige en la vía de que lo que viene ahora son sumarios.
lo que hay que decir es que si uno lo mira en series de tiempo, el cumplimiento no es el 100% para los 34, en este caso que hicimos en el 2024, para las 34 subsecretarías. Es decir, nosotros tenemos un trabajo sustantivo en fiscalizar transparencia activa que por defecto debería ser al 100%. Es casi mecánico el disponibilizar mensualmente información en los ítems que están obligatoriamente, o dicho de otra manera, que debo cumplir a todo evento. El desde. Porque es el DED, porque la otra es la solicitudes de acceso a información que requieren una tramitación mucho más sustantiva. Y lo que estamos viendo acá es que se está incumpliendo aquello que nos preocupa a todos finalmente, que es que, y particularmente uno diría, oiga, la Subsecretaría de Turismo, algo que incluso para cualquier no nacional es relevante, para derechos humanos, una materia en la cual incluso para Chile resulta, desde el punto de vista de la memoria, importante. Claro. Que hay muchos trabajos sobre cómo Chile ha ido abordando los problemas de derechos humanos, su actuar, y no hablemos de la cultura y las artes, usted comprenderá lo valioso que puede ser el entrar a mirar, discutir y fiscalizar el accionar en todas las materias del arte, no solamente en términos cinematográficos, en términos del Claro. patrimonio Bernardo, y así. y esto se concentra en estas tres subsecretarías, más allá de un gobierno puntual, por ejemplo, de este gobierno, esto es un comportamiento más bien, entre comillas, crónico de esta subsecretaría. Y un último elemento, si es que es así, ¿por qué ocurre tanto en estos espacios y no en otros departamentos, en otras subsecretarías? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos, digamos. No es que estas tres subsecretarías consistentemente en el tiempo presenten esta falla. Lo que uno va a ver son ciclos. ¿Ya? Hay subsecretarías que van avanzando fuertemente y después presentan retroceso. ¿Por qué situaciones? Porque cambiaron a quienes estaban llevando o cumplían la ¿Mm? función de subir la información a transparencia activa, porque hubo en ese sentido un proceso de entrenamiento previo de quien va a responsabilizar el proceso, o dicho de otra manera, la falta de profesionalización en un área que probablemente es la cara externa de cualquier ministerio, que es la información que disponibilizan para que los de afuera puedan mirar lo que hacen adentro. Entonces, un factor determinante también es la rotación de quienes están y son los responsables de las unidades de transparencia y acceso a la información. ¿Esto va más allá de este gobierno de turno? Sí, sin duda. Yo creo que lo Para importante es despolitizar un recordar. poco el tema, a eso voy, en el fondo. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que lo que no necesitamos en Chile hoy día es politizar los resultados que tienen que ver con fiscalización activa, de transparencia activa, y por algo muy práctico, porque esta es la parte que cuesta entender que las instituciones del Estado no tengan al 100% cumplida. Porque es mensual, llevamos desde el 2013, o sea, para decirlo de otra manera, 11 años Mm. exigiéndole a los ministerios y en específico a la subsecretaría que den cumplimiento a una ley conocida y reconocida. Distinto es si lo estuviéramos conversando respecto de que esto se implementó el año pasado. Entonces, cuesta también entender estos cambios que se van produciendo año a año. Y claro, deberíamos avanzar probablemente en un trabajo mucho más directo a buscar los por qué, porque su pregunta resulta del todo irrespondida. Bueno, ¿qué explica que una subsecretaría cambie en 10 puntos, 15 puntos entre 2 años continuos? O en una serie de tiempo de 13 años, de 12, 11 años, etcétera, Claro. de transparencia activa. Sí, Bernardo, te quiero cambiar de tema, siguiendo obviamente con el tema de la transparencia. Ustedes han participado dentro de la discusión, por ejemplo, del tema del caso Convenios, Democracia Viva. Hemos conocido durante los últimos días información respecto, por ejemplo, a la diputada Catalina Pérez, al asesor del presidente muy cercano, Miguel Crispi, respecto, por ejemplo, a que ellos, dentro de las declaraciones que han dado, tanto a las comisiones investigadoras de la Cámara, ante la Fiscalía que investiga el caso, no dieron a conocer una reunión que tuvieron ellos 2 días antes que explotara el caso. Este caso explota el 16 de junio del 2023, se da a conocer en Timeline, este medio electrónico en Antofagasta. Ellos habían reunido el 14 de junio. Dentro de todo lo que hemos conocido, ¿cómo analizas tú esta información que es bien importante, que es clave, que no se mencione una reunión entre uno de los principales asesores del presidente, Miguel Crispi, y la diputada Catalina Pérez en un caso tan sensible y que golpeó como ha golpeado al gobierno? ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo primero, recordar que si uno mira
los tres poderes del Estado. El Consejo para la Transparencia tiene facultades normativas, de fiscalización y sanción respecto al Ejecutivo. El Poder Legislativo, el Poder Judicial y en este caso la Fiscalía o el Ministerio Público tienen régimen particular, propio. Nosotros no tenemos facultades de fiscalización para los otros dos poderes del Estado y para la Fiscalía. En ese sentido, yo como presidente del Consejo de la Transparencia tengo muy poco que opinar respecto a aquello. Si usted ahora me quiere preguntar si deberíamos accesar a información respecto de situaciones que están en un proceso, uno podría decir sí, porque están los medios de comunicación para cumplir esa función y esa misión. Y con esto no es que quiera evadir la respuesta a su pregunta, sino que quiero limitarme a algo que es muy importante y que a veces nos olvidamos, que es que uno tiene, creo yo, que hablar de aquello que la ley le permite hacer. Nosotros como Consejo de la Transparencia tenemos que cautelar el acceso a la información pública que por ley deben disponibilizar todos los organismos del Estado, en este caso el Ejecutivo. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo en Democracia Viva, en el caso de fundaciones, más allá de las consecuencias electorales, políticas y, por cierto, de preocupación, la sexta preocupación, valga la redundancia, de los chilenos es la corrupción. ¿Cómo llegamos en este país a que la sexta preocupación sea la corrupción? Ya me dirá usted respecto a aquello que acaba de describir. Es decir, tenemos que preocuparnos, tiene que haber cooperación interagencial, pero respecto a aquella materia y respecto de por qué no está esa información, creo que son otros los entes del Estado los que tienen que dar la respuesta. Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas, con Noticias 24. Muchas gracias, Bernardo. No, muchas gracias a Andrés por la invitación. Muy buenas tardes.